Hola, ¿qué tal amigos de Sapere Aude? ¿Qué tal libres pensadores, libres pensadoras? Esta es la segunda parte de este programa llamado Sincretismo Religioso, el cual lo hemos enfocado sobre el sincretismo religioso en México, ¿sí? Aquel que se dio en la conquista o en el encuentro de dos mundos hace ya 500 años, ¿no? Bien lo mencionaba el profesor en el video anterior, que les invito a que lo vean si es que no lo han visto. Este año se cumplen esos 500 años con la llegada de los 12 misioneros franciscanos, que sería como esa imagen de los 12 apóstoles, ¿no? Y bien lo mencionaba también Tony en el programa anterior, el sincretismo que se ha dado, que no es algo que surgió aquí, ¿no? O algo nuevo. Para quien no es muy cercano a este tema o a estos temas, pues Tony nos mencionaba en el programa anterior de que este sincretismo se dio en el cristianismo con el judaísmo, cuando se da este paso de que nace esta nueva religión en el seno del judaísmo, ¿no? Y a su vez el judaísmo también tuvo un sincretismo con las culturas asirias, babilónicas, egipcias, y bueno, en lo largo de la historia también ha habido sincretismo del mismo cristianismo con las culturas griegas, romanas, ya en la península ibérica, que es algo que nos toca un poco más a nosotros, pues incluso con el Islam, ¿no? Y nuevamente con un judaísmo posterior. Y así, lo mencionaba el profesor, pues esta idea que se tenía según de pureza no es que exista, solo está en el imaginario de algunos, ¿no? Y pues este sincretismo, pues bueno, ya el profesor nos lo definía como una fusión, como una resignificación, como un proceso de hibridación en lo práctico, ¿no? En lo operativo. Y dando continuidad al episodio anterior, a la cápsula anterior, pues me gustaría que el profesor Ramiro nos compartiera algunas de las imágenes que ya las que faltaron mostrar en el programa anterior para dar continuidad a esta explicación. Profesor, adelante. Sí, muchas gracias. Vamos a compartir. Pues esa ya nada más algunas imágenes de esta fiesta de la Santa Cruz. Se da en muchísimos lugares. Esta en concreto es la fiesta de la Santa Cruz en Guerrero, ¿no? En el estado de Guerrero, en Acatlán, el pueblo de Acatlán. Entonces ahí es muy interesante pues esta fusión, por eso escogí la imagen, ¿no? Cuando hablamos de sincretismo, cuando hablamos de esta síntesis operativa, pues es evidente que esto se circunscribe a un calendario, a un santoral dentro del catolicismo. Se refiere a la cruz del 3 de mayo, ¿no? La fiesta de la Santa Cruz que se celebra el día 3 de mayo. Y bueno, en este lugar los indígenas toman a la cruz, pero la celebran en lo alto del cerro, ¿no? En lo alto del cerro. Entonces se fusiona esta parte cristiana, ¿no? De la fiesta desde su calendario, ¿no? De la fiesta de la Santa Cruz, el 3 de mayo, la bendición de los elementos, la presencia en misa de los elementos que van a ser ofrendados a la cruz, etcétera, se fusiona con esta práctica que ellos realizan de ofrenda al aire y a la lluvia, ¿no? Se van al cerro y en el cerro, en la cruz que está plantada, hay 3 cruces plantadas en lo alto del cerro, hacen estos rituales donde se va a pedir la lluvia bueno, se va a pedir un buen temporal y un buen desenlace del ciclo agrícola por medio de el agua, un agua buena, amable, y el aire, que es quien trae el agua, ¿no? Entonces, esa fusión, ¿no? Entre estos seres sagrados de orden mesoamericano, ¿no? La personificación del aire, la personificación de la lluvia, se juntan con el elemento de la cruz, ¿no? La Santa Cruz, y con otros elementos del cristianismo. Estas son las fusiones que hablamos, que decíamos en el segmento anterior, no son por encimita, son muy profundas, ¿no? Muy, muy profundas. Entonces, quiero avanzar en esta porque, miren, es muy interesante esta imagen ya un poco de lejanía,
pues por todos los elementos, ¿no? Aquí está el basamento de piedra donde está plantada una de las cruces. Les decía, son tres, por acá hay otra y por acá, aunque no salió en la foto, vemos la gente dirigiendo su mirada hacia allá, acá está la otra. Pues unos elementos muy interesantes, por ejemplo, los gallos, ¿no? Estos gallos que son ofrendados al pie de la cruz son los animales que van a ser sacrificados para que la tierra beba. Pero entonces vean qué interesante, porque el sacrificio de estos animales es para que coman los tres. Van a comer los humanos, pero también le van a dar de comer a la tierra y aparte le van a dar de comer al aire, ¿no? Entonces, estos animales simbólicamente son muy interesantes porque han sido especialmente tratados durante todo el año. Solamente se les ha dado de comer maíz sembrado y cosechado en Acatlán, o sea, maíz de temporal. Y entonces estos animales son puros, están ahí, ya nadie los puede tocar más que el que los sacrifica, restriegan el pescuezo de los gallos sobre la piedra del sacrificio y entonces la sangre corre libremente y la tierra la absorbe. Esa es la parte de la tierra, para que la tierra esté fuerte. Antes de meterle el maíz, le dan de comer para que esté fuerte, para que agarre bien. Y luego los abren a estos animales y todo el triperío que sale, ¿no? Pulmones, tripas, molleja, corazón, hígado, todo se recolecta en cubetas. Y entonces la gente cocina, ya se cocina en un caldo la carne de los animales. Eso es lo que todo el pueblo come en lo alto del cerro. Y en la tarde, cuando se bajan, en estos tendederos que estamos viendo aquí, estos rojo con azul y esto, Sí. aquí en estos tendederos se van a colgar todas las tripas de los gallos. Se cuelgan todas las tripas y esa es la parte del aire. Como los opilotes no son nocturnos, se quedarán ahí colgando toda la noche hasta la mañana siguiente, que ya no hay gente, que ya no hay quien moleste. Entonces estos animales empiezan a revolotear y descienden a comer y toman su parte de la ofrenda, que son todas esas tripas, porque el aire, pues quien encarna el aire es el sopilote, ¿no? Y el aire es el que trae el agua, la buena y la mala, así que conviene estar en buenos términos con él. Entonces vean cómo son fusiones operativas muy profundas, ¿no? Eso es lo que decía, no es por encimita. Y lo que platicábamos con lo que decía Edgar en el segmento anterior de la fiesta, pues vean cómo es algo que se vive con los cinco sentidos. Muy colorido, los colores de las aves, de las flores, de las frutas, de las banderitas, son muy llamativos. Aparte está tocando la banda de viento, también está la comida y la bebida, y pues todos los sentidos se agasajan, ¿no? No podemos percibir aquí olores, pero pues podemos ver las velas quemándose, quemando el pasto, ahí se echa el copal para que arda. Entonces son elementos que nos hablan de estas fusiones y que es la fiesta es este engranaje que permite que todo esto se ponga en juego, ¿no? Todo esto se pone en juego. Entonces, Es bueno, esas son las imágenes que quería mostrar. Sí, toda una simbología ahí. muy profunda, muy Sí. profunda. Yo creo que la sangre de los gallos es la que está encarnando el maíz. O sea, la sangre de los gallos es el maíz líquido. Y no es tanto una ofrenda con el sello de regalo desinteresado como en el judeocristianismo, sino es más bien en la mentalidad indígena de reciprocidad. Te doy lo que espero recibir de ti. ¿No? Te estoy dando esta sangre que es puro maíz y estoy esperando que me regreses eso mismo, ¿no? Sí, a mí me llamaba mucho la atención, profesor, la primera imagen que nos mostró sobre este Cristo que sale, renace de esta mazorca del maíz. Sí, Lo- 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 esa inculturación, quizá también, ¿no? De cómo
para el pueblo judío, de donde viene Jesús, el trigo era tan importante para ellos, ¿no? Jesús, el pan de vida, y ahora lo cambian al maíz. La importancia que el maíz tenía para todos los pueblos mesoamericanos. Sí, Ahora cambia esa imagen del trigo, ahora se convierte al maíz, ¿no? Esa fuente de vida que era tan importante para estos pueblos. ¿Cómo cambia todo esto, no? Quizá le pudiésemos llamar inculturación también, ¿no? Ir fusionando estas dos culturas, ¿no? Cambiar de una a la otra, ¿no? sí, Sintetizar sí, ambas, ¿no? bien dice el Popol Vuh, ¿no? Que de maíz blanco y maíz amarillo hicieron nuestras carnes, cuando se refiere a la creación del ser humano. Ujú, Y bueno, esto la antropología física no deja de insistirlo, no es poético ni metafórico, es real, ¿no? En estos pueblos, a la fecha, entre el 60-70% de la base alimenticia es maíz, en sus ujú. múltiples formas, tostada, tortilla, tamales, atoles, Todo. eh, pinole, etcétera, pero es real, ¿no? Es real Ujú. este vínculo, este hermanazgo, realmente es increíble, ¿no? O sea, por eso preocupa tanto el futuro de estas culturas, porque no es que se opongan ciegamente a los progresos científicos, sino que ellos saben perfectamente que este dinamismo de la cultura del maíz es lo que les ha dado sustento no solo material, no es solamente el grano a masticar, es el sustento espiritual y el sustento cultural identitario. Así es, sí. Qué interesante todo esto, qué interesante. Adrián, tu micrófono, si gustas activarlo. Si Ahí me está. permiten el comentario y aprovechando, acabas de afirmar el doctor Ramiro, precisamente por ahí va mi pregunta. Acabas de afirmar, preocupa el futuro, ¿verdad? De ese sincretismo, esa eh, formación cultural que se ha dado en la parte rural mexicana. Y es efectivamente lo que yo quería preguntar. Ya lo habíamos más o menos en algunas pláticas, lo habíamos tocado de hilo, pero pareciera ser que religioso, espiritual, cultural, que se está quedando en las zonas medio urbanas de nuestro país, quizá de Latinoamérica, sea como una isla, como un enclave, en donde quizás se rescate eh, todo, eh, toda una parte de fondo que constituye nuestra pertenencia eh, a la tierra, a la naturaleza, etcétera. Doctor, no sé cómo veas tú en este mundo posmoderno, de un capitalismo avanzado, si existe alguna posibilidad de cierto sincretismo de carácter global, es decir, hoy hay muchas miradas a Oriente, hay muchas miradas a visiones ecológicas, como que en esta posmodernidad pareciera ser que ese continuum, esa posibilidad de seguir transformando nuestra percepción del mundo, del tiempo y espacio sagrado, esté condenada a desaparecer, a menos que surgiera un, un pliegue, un milagro, pues. ¿Tú cómo ves ese panorama que yo veo muy pandémico, tétrico? Pues sí, ciertamente es un panorama turbio y no es homogéneo, ¿no? No es homogéneo para nada. Eh, Se soluciona de distintas maneras, ¿no? En cada lugar y tenemos ejemplos muy esperanzadores, ¿no?
muy buenos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca o con zapotecos, con distintas etnias del estado de Oaxaca que están en procesos francos de revaloración de su propia cultura, de volver a resignificar lo que es ser culturalmente indígena, ¿no? O sea, en un momento en el que ellos mismos decidieron en algún momento interrumpir el legado a sus hijos de la lengua y de la vestimenta precisamente por cuestiones de discriminación, porque legar a los hijos la lengua y la vestimenta indígena significaba legarles todo este estigma social que los iba a discriminar y que los iba a hacer sujetos de exclusión en la sociedad, en donde iban a intentar sobrevivir. Ahora hay procesos de revaloración de la lengua, reinserción de la lengua, es decir, una generación lo perdió, pero todavía viven los abuelos que la pueden volver a enseñar a los que estén interesados, y hay interés y hay gente que le gusta y hay gente que le intenta. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, esto que estábamos viendo de la Santa Cruz, ellos tienen un punto muy marcado de migración. Ellos se vienen aquí al Valle de México, a Ciudad Nezahualcóyotl, precisamente, ¿no? Y ahí en Ciudad Neza tienen una colonia de acatlanenses, donde tienen acceso a todos los beneficios y comodidades de la vida moderna, pero donde sí no se esperaba que ocurriera es esa colonia sigue hablando náhuatl. O sea, en vez de diluirse en la masa amorfa de la ciudad, han conservado su identidad a través de las fiestas y a través de la lengua. Siguen hablando náhuatl aunque estén acá. Y cuando llega la fecha de la fiesta, rentan 20, 30 camiones y se van todos juntos a Catlán para celebrar la fiesta allá como se debe. Entonces, son ejemplos esperanzadores, pero por cada uno de estos ejemplos esperanzadores hay 10 o 15 del común denominador de pueblos que se vacían por los procesos migratorios y que tenemos una multitud de pueblos que se pueden considerar socialmente extintos. O sea, socialmente extintos es cuando un pueblo ya no tiene el número de habitantes suficiente para hacer viable la preservación del pueblo, y los individuos más jóvenes del grupo ya rebasan la edad reproductiva. O sea, son socialmente extintos, van a vivir mientras estos individuos vivan. El día que el último de ellos ya no esté, pues se acabó, ¿no? Esa cultura se acabó. Como dicen los lacandones, una lengua que se extingue es una lengua que se extingue, un árbol que cae, es una estrella que se cae del cielo, ¿no? O sea, es un firmamento más oscuro, es menos luz para la humanidad entera. Pero sí, desgraciadamente estamos viviendo esos procesos muy violentamente, muy fuertes, donde pesa mucho los estigmas de la etnicidad y los procesos de discriminación al interior de nuestra propia sociedad mexicana. Y la criminalidad tal vez, ¿no? Pues sí, aparte Otro de eso, factor. ¿no? Los territorios han sido invadidos, ¿no? Y pues no hay modo de defenderse, pues si ni el Estado puede, ¿no? Con el ejército y con todas las instituciones, pues realmente estas comunidades o negocian, pactan o ven cómo sobreviven, pero pues no hay ninguna garantía, no hay ninguna garantía de su protección. Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención, pues esto, ¿no? Que ya mencionan Adrián también, ¿no? Eh, y con estos procesos también de la modernidad, porque por muchos años este proceso de sincretismo se dio en sociedades agrícolas, ¿no? Y podemos remontarnos desde que el hombre comenzó a ser sedentario, que comenzó a plantar la semilla, que dejó de ser recolector y cazador para convertirse en domesticar como algún tipo de ganado y sembrar su propio alimento. Y por muchos siglos se mantuvo estas tradiciones porque era el base de la sociedad la agricultura, ¿no? Después, abruptamente, se dan muchos cambios en la modernidad, y yo, bueno, no desconozco el tema, pero
estos rituales que se hacen para sembrar y para seguir el ciclo de la vida, dudo que se hagan como ya en un ámbito de la empresa o de una fábrica. Se da a lo mejor sí ese sincretismo todavía, digamos, cuando eh, a lo mejor en la empresa mandan a hacer una misa para el 12 de diciembre o algo por el estilo, pero ya no es igual. Habrá algunos lugares donde el dueño de la fábrica pida a un sacerdote que bendiga sí, la maquinaria o algo, ¿no? O una misa de los trabajadores, pero ha habido tantos cambios en la sociedad moderna y ahora posmoderna que sí, o se tiene que decir, como bien lo mencionaba usted, profesor, una resignificación, porque si no se va a cambiar totalmente esta identidad, que usted ya lo mencionó en otras conferencias, que la identidad no es algo estático, ¿no? Todo el tiempo se va reformulando y se va resignificando, ¿no? Para darle un sentido a la misma vida o tomar ese sentido a lo que hace uno, ¿no? Sí, Es como, muy interesante. De hecho, en relación con esto, me llama mucho la atención en contexto urbano, pues todo este imán social que es San Judas Tadeo, ¿no? Sobre todo en San Hipólito, porque es precisamente el sector juvenil, ¿no? Es precisamente el sector juvenil el que se siente atraído como imán el 28 de cada mes a hacer estas celebraciones, a ir al lugar, a convivir en derredor del lugar sagrado, y es ya en un contexto urbano, ¿no? Totalmente urbano, posmoderno, ¿no? Mediatizado, etcétera, y pues sigue funcionando como un imán. Sí, realmente estos no son procesos privativos del siglo XVI. O sea, el ser humano sigue su camino y como decía Adrián hace rato, hay nuevos sincretismos con la egiptología, con la numerología, con las religiones o el misticismo oriental. ujú. Son cosas que llaman la atención ahora, que están de moda y siempre se andan fusionando, ¿no? Se van fusionando y construyendo nuevos sincretismos. Es un Es un fenómeno que proceso se humano. seguirá dando independientemente de los tiempos, se seguirá dando, se seguirá Sí, actualizando. sí, claro, en tanto que haya seres humanos que Ujú, necesitan dar razón de su presencia en este mundo, pues este proceso va a seguir, ¿no? Tiene que ujú. seguir. Y pues desde ese punto de vista, pues es muy interesante como proceso, ¿no? O sea, ahorita vimos ejemplos de lo que ha sido en el mundo indígena, ¿no? En relación pues, con el acontecimiento de la llegada de los europeos, que no se los quitaron de encima y hasta la fecha han tenido que convivir. Pero como proceso es muy interesante mantener esta mentalidad abierta de cómo se están dando las actualizaciones contemporáneas de estos procesos en nuestras propias sociedades, ¿no? Pues lo vemos, ¿no? A cada momento. El Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Es una fusión, pues que opera, ¿no? En este sentido, un ejemplo que tenemos muy a la mano, ¿no? Ya viene, ¿no? Ahorita que empieza a cambiar el clima, ya se siente, ya viene esta temporada, pero se sigue fusionando, se sigue transformando, entra la bruja, entra la calabaza, entra el gato negro, y es un tironeo Ah, y un ir y sí, venir. sí. Sí, a mí una pregunta que le quería hacer, o sea, ¿qué ejemplos, cuáles serían los ejemplos más comunes y visibles hoy día que se pueden ver dentro de este sincretismo religioso? ¿Qué ejemplos, los más comunes hoy día en esta sociedad, en nuestro hoy día? Pues yo ¿Qué creo ejemplos? que digamos, el ejemplo por excelencia aquí en Ciudad de México sería la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Y bueno, todas las expresiones marianas en nuestro país son importantísimas, ¿no? O sea, porque está igual la Virgen de Juquila en Oaxaca, la Sí. Virgen de Zapopan en Jalisco, o la de San Juan de los Lagos, ¿no? O Ujú. sea, todas estas expresiones mariofánicas
son muy importantes y bueno, no son privativas de solamente de María, ¿no? Por ejemplo, tenemos el santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala, justo al lado de la zona arqueológica de Cacastla, De eh, el, Chalma. el Chalma, el señor de Chalma, ¿no? Ahí en la barranca, donde podemos ver claramente la reutilización de un espacio sagrado, ¿no? O sea, un espacio sagrado que no inicia con el cristianismo, no inicia a ser sagrado porque el cristianismo puso una iglesia. Al contrario, la iglesia se puso en ese lugar porque retoma la tradición religiosa ancestral de los grupos indígenas que ya daban culto ahí a tal o cual vocación o imagen o representación que en la operatividad, ¿no? La operatividad de la imagen y para lo que es bueno, pues se fusiona, ¿no? También con el Ujú. cristianismo, como Tonantzin en el Tepeyac y ahora la Exacto. Virgen de Guadalupe. Antes y ahora la Así Virgen es. de Guadalupe. Así es. Cómo se Bien, van pues. encadenando todo esto. Sí, bueno, nos quedan Adelante, Edgar, unos adelante. pocos minutos, tal vez 5 o 6 minutos. Tal vez cada uno pudiera dar algún comentario final, no podemos dar una conclusión tal cual porque esto no tiene término, ¿no? Siempre es algo que va. Y incluso después podemos seguir platicando de estos mismos temas, porque, bueno, a mí me quedó pendiente a lo mejor preguntarle o que nos platicara sobre los coloquios y las pastorelas, estos métodos de evangelización y de catequesis, ¿no? Usted ya lo mencionaba en otras ponencias también sobre los muralistas que sí, incluso siendo ateos, plasmaban en sus obras eventos así de la religiosidad, ¿no? También, cómo pintaban en los atrios de los conventos para catequizar a los indígenas cuando no sabían incluso leer o escribir, lo hacían de estas formas y muchos otros temas que usted bien maneja. Incluso, Edgar, algo tan común y tan conocido para todos los mexicanos, ¿no? Las piñatas. Sí, esperamos las posadas para pegarle duro a la piñata y a ver qué, y agarrar los más dulces, los dulces que podamos agarrar, pero dentro de todo esto que vemos Hay un tan común, simbolismo. el simbolismo que hay detrás, ¿no? Los 7 picos que representan los 7 pecados capitales, y luego cuando caen los dulces, la fruta, representa la La gloria de Dios, gracia. la gracia de Dios cayendo sobre el ser humano. Es algo, ¿no? Y quizá para mí, dentro de mi conclusión también, de mi comentario final, sería esto, ¿no? Invitar a nuestra audiencia, ¿no? Creo que en algún momento todos y todas hemos ido a un pueblo a visitar a la fiesta patronal, la fiesta del año, y a veces vamos solamente con la intención de visitar, de pasarla bien, de comer los antojitos mexicanos que son originarios de este lugar, pero yo les invitaría también, ¿no? A ir un poco más allá, a tratar de investigar qué hay detrás de todo esto. No es solamente una fiesta a la que voy cada año, sino que de dónde se origina, cuál es la intención de todos estos rituales que a veces veo, como las imágenes que nos mostraba el profesor Ramiro, ¿no? Si yo no conozco, veo esto, quizá me saco de onda un poco. Bueno, ¿esto qué? ¿Por qué van a matar esos gallos? ¿Y a qué se refiere todo esto? Pero ya si me pongo a indagar, a investigar, a adentrarme más a esto, voy entendiendo y entonces todo empieza a tener sentido. Empiezas a darle sentido y lo empiezas a ver y a vivir de una forma muy diferente. Exacto. Eso es. Bueno, pues nada más a agradecer de veras, doctor, es un privilegio. Ahí un compañero dijo alguna vez, es un agasajo Ujú. escucharte, mi querido doctor. Y pues nada, que sigan estos temas porque nos enriquecen a todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Pues en ese sentido, invitar también, como decía Tony, cuando tengamos la oportunidad de confrontar o ver de primera mano estas cuestiones, pues ser muy respetuosos, ¿no? Y ser muy respetuosos y recordar que el hecho de que no entienda lo que están haciendo no significa que lo que están haciendo esté privado de sentido. Significa que yo no lo entiendo y que el problema es mío como espectador externo a esa cultura, pero por supuesto que tiene un sentido y una razón de ser dentro de la cultura que lo genera y lo sustenta. Y pues aprender
a respetar, ¿no? Y a no colocarnos en el centro de todo para, pues, para poder apreciar al menos en un primer momento estas maravillosas expresiones que forman un mosaico muy rico en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Tony, Adrián. Y bueno, los invitamos a suscribirse si aún no están suscritos, a darle like, compartir, comentar. Sus comentarios van a ser leídos por todos nosotros que hacemos parte de este programa. Y bueno, también de nuestros compañeros que ahora no nos acompañan, pero que también están muy de cerca siguiendo este proyecto. Les pedimos que no se despeguen, que estén pendientes de los demás videos porque se vienen temas como la importancia del pensamiento crítico y la espiritualidad y la montaña, ¿no? O espiritualidad de montaña, que ese Adrián nos va a guiar en ese tema que él es especialista en esto, ¿no? Y bueno, pues de mi parte sería todo. No queda más que decirles gracias, gracias por apoyar el proyecto. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos nuevamente, que realmente es un honor tenerlo. Y para mí es un honor que me considere también su amigo, su compañero, su colega en esto mismo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias.